Me llamo Elena, y nunca pensé que mi vida pudiera romperse en un solo instante. Aquella tarde empezó como cualquier otra. La casa estaba en silencio, el aroma del café aún flotaba en la cocina, y yo revisaba unos documentos sentada junto a la ventana. Mi hijo había salido con su prometida, una joven que al principio me pareció encantadora, dulce, respetuosa, casi demasiado perfecta. Se llamaba Laura. Tenía esa sonrisa fácil que conquista a cualquiera. Mi marido, Javier, había dicho que iría a una reunión de trabajo. Nada fuera de lo normal. Nada que pudiera hacerme sospechar. Pero algo dentro de mí, esa intuición que las mujeres aprenden a escuchar demasiado tarde, me empujó a salir antes de lo previsto hacia la casa de verano que teníamos a las afueras. Javier me había dicho días atrás que necesitaba revisar unos papeles allí. Sin pensarlo demasiado, tomé el coche. El camino fue corto, pero mi mente ya estaba inquieta. No sabía por qué, pero sentía un nudo en el estómago. Cuando llegué, la casa estaba en silencio. La puerta entreabierta. Y entonces, lo vi. No puedo describir exactamente lo que sentí en ese momento. El mundo no se detuvo, se rompió. Allí, en la sala, estaba mi esposo. Y con él, Laura. La prometida de nuestro hijo. No estaban simplemente juntos. No era una conversación inocente. Era intimidad, cercanía, traición evidente en cada gesto. Sentí que el aire me abandonaba los pulmones. ¿Qué está pasando aquí? Logré decir, aunque mi voz no parecía mía. El silencio que siguió fue peor que cualquier explicación. Javier se apartó de inmediato, como si hubiera sido sorprendido en un crimen. Laura se llevó las manos a la boca, pálida como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Elena, no es lo que piensas, dijo él. Esa frase. Esa mentira tan vieja. Pero sí era exactamente lo que parecía. El mundo se me vino encima en segundos. Mi marido. La mujer que iba a casarse con mi hijo. Dos personas en las que confié. Dos traiciones al mismo tiempo. ¿Desde cuándo? Pregunté, sintiendo cómo me temblaban las piernas. Nadie respondió al principio. El silencio era insoportable. Finalmente, Laura rompió a llorar. Yo no quería, yo no planeé esto. Pero ya era tarde para excusas. Javier bajó la mirada. Ese gesto lo dijo todo. No grité. No rompí nada. Solo me quedé allí, paralizada, observando cómo mi vida entera se desmoronaba como cristal bajo presión. ¿Y nuestro hijo? Susurré al fin. Ese nombre pareció golpear la habitación como una bofetada. Javier cerró los ojos. No lo sabe. Claro que no lo sabía. Nadie podía saber algo así y seguir siendo el mismo. Salí de la casa sin recordar cómo llegué a la puerta. El aire exterior me pareció irreconocible, como si el mundo hubiera cambiado de color. Durante el camino de regreso, no lloré. No, aún. El dolor estaba demasiado fresco, demasiado grande para salir en forma de lágrimas. Pero cuando llegué a casa, todo explotó. Me senté en la cocina, la misma cocina donde tantas veces habíamos cenado en familia, reído, celebrado cumpleaños, y sentí que esas memorias ahora estaban contaminadas. Mi hijo llegó esa noche feliz, hablando de la boda, de los planes, de Laura. Y yo no podía mirarlo. Mamá, ¿estás bien? Me preguntó. Esa pregunta me rompió más que todo lo anterior. No pude decirle la verdad. No todavía. Esa noche no dormí. Los días siguientes fueron una máscara. Sonrisas falsas. Respuestas cortas. Un silencio pesado en cada rincón de la casa. Javier intentó hablar conmigo varias veces, pero yo no quería escucharlo. No había explicación que pudiera borrar lo que vi. Laura dejó de venir. Dijo que estaba enferma. Mi hijo estaba preocupado, pero seguía planeando la boda. Y yo me estaba desmoronando por dentro.
Hasta que una mañana tomé una decisión. Reuní a todos en la sala. Mi hijo, Javier, y yo. El silencio era tan espeso que parecía físico. Tengo algo que decir, empecé. Mi voz temblaba, pero continué. Lo que vi en la casa de verano no fue un malentendido. Mi hijo frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Y entonces lo dije. Todo. Cada detalle. Cada segundo de aquella escena que me perseguía incluso con los ojos cerrados. El rostro de mi hijo cambió lentamente. Primero confusión. Luego incredulidad. Después, algo mucho peor. Dolor. Dime que es mentira, susurró mirándome a Javier. Pero Javier no habló. Ese silencio fue la respuesta. Mi hijo se levantó de golpe, como si el aire le quemara. ¿Con mi prometida? ¿Con ella? Su voz se quebró. Y en ese momento entendí que había perdido no solo a mi esposo. También estaba perdiendo a mi hijo. Javier intentó acercarse. Hijo, escúchame. No me llames así. Gritó él. Fue la primera vez que lo vi llorar como un niño. Y yo no pude hacer nada para protegerlo de ese dolor. Los días posteriores fueron devastadores. Mi hijo canceló todo. Se fue de la casa. No contestaba llamadas. La familia se rompió en 1000 pedazos. Javier se fue también. No sé a dónde. No me importaba. Yo me quedé sola en esa casa llena de recuerdos que ahora dolían. Pasaron semanas antes de que Laura intentara contactarme. Me envió un mensaje. Los siento. Nunca quise destruirlos. No respondí. Porque algunas cosas no tienen reparación. A veces, la traición no solo rompe un matrimonio. Rompe generaciones enteras. Rompe la confianza. Rompe la idea de hogar. Y ahora, cuando me siento en silencio en esta casa, entiendo algo cruel. No siempre el enemigo es un desconocido. A veces, el enemigo duerme en tu propia cama. La casa nunca volvió a ser la misma después de aquella confesión. El silencio que quedó tras la revelación no era normal. No era simple calma. Era un silencio pesado, como si las paredes hubieran aprendido a guardar secretos y ahora se negaran a soltarlos. Mi hijo se fue sin mirar atrás. Y yo me quedé, atrapada entre los restos de una vida que ya no existía. Las primeras semanas fueron las más crueles. Cada mañana me despertaba con la esperanza absurda de que todo hubiera sido una pesadilla. Pero la realidad siempre regresaba con fuerza, la cama vacía de mi hijo, las maletas desaparecidas de Javier, y el eco de una familia rota. Intenté llamarlo. 1 vez. 2. 10. Nunca respondió. Hasta que un día, finalmente, su voz apareció al otro lado del teléfono. Pero no era la voz de mi hijo. Era algo más frío, más distante. Mamá, no puedo hablar contigo ahora. Por favor, escúchame, le supliqué. No quiero perderte. Hubo un silencio largo. Ya me perdiste el día que me lo contaste, dijo antes de colgar. Ese sonido, el teléfono muerto, me acompañó durante días. Javier intentó volver a casa una semana después. Apareció una noche, bajo la lluvia, empapado, con el rostro cansado, como si hubiera envejecido 10 años en pocos días. Elena, tenemos que hablar, dijo desde la puerta. Pero yo no me moví. No hay nada que hablar. Entró sin permiso. Se sentó en el sofá como si todavía tuviera derecho a ese espacio. No fue amor, dijo de repente. No fue lo que crees. Reí con amargura. ¿Entonces qué fue? ¿Un accidente? ¿Un error repetido? Bajó la mirada. Estaba perdido. Me sentía invisible en esta casa, en esta vida. Esas palabras no me dolieron porque fueran nuevas. Me dolieron porque eran viejas excusas que ya había escuchado antes, en otras formas, en otros momentos.
¿Y eso te dio derecho a destruir a tu hijo? Pregunté. No respondió. Y ese silencio otra vez lo dijo todo. Los días siguientes fueron aún más duros. Laura desapareció completamente de nuestras vidas. Nadie sabía dónde estaba. Nadie preguntaba. Era como si su existencia hubiera sido borrada por el daño que dejó atrás. Pero el dolor de mi hijo, ese no desaparecía. Lo sentía incluso sin verlo. Era como una sombra invisible que se había instalado en la casa. Un mes después, algo cambió. Recibí una carta. No un mensaje. No una llamada. Una carta escrita a mano. Reconocí su letra al instante. Mi hijo. Mis manos temblaban al abrir el sobre. Madre. Solo esa palabra ya me rompió un poco. Me fui porque no podía mirarte sin recordar todo. No puedo mirar a papá sin sentir rabia. Y no puedo pensar en Laura sin sentir que todo lo que creí era una mentira. Pero lo peor no es eso. Hice una pausa. Respiré hondo. Lo peor es que todavía los extraño a los dos. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Estoy intentando entender cómo una familia puede romperse tan rápido. Y no lo entiendo. Pero necesito tiempo. No sé si podré volver a casa. No sé si podré perdonarlos. Solo, no me busques por ahora. La carta terminaba así. Sin despedida. Solo vacío. Pasaron meses. El invierno llegó sin que apenas lo notara. La casa se volvió fría, no solo por el clima, sino por lo que ya no vivía dentro de ella. Javier dejó de venir definitivamente. Un día recogió sus cosas sin avisar. No discutimos. No lloramos. No hubo escenas. Solo se fue. Como si nunca hubiera pertenecido allí. Y yo me quedé sola. Con recuerdos que dolían en cada esquina. Con fotos familiares que ya no podía mirar. Con una vida que ya no sabía cómo sostener. Hasta que un día, algo inesperado ocurrió. Era una tarde gris cuando escuché golpes en la puerta. No esperaba a nadie. Cuando abrí, lo vi. Mi hijo. Pero no era el mismo. Había algo diferente en él. Algo más duro, más cerrado. Pero también, algo roto. Nos miramos en silencio. Ninguno de los dos habló al principio. ¿Puedo entrar? Preguntó finalmente. Asentí sin poder hablar. Se sentó en la sala. La misma sala donde todo había explotado meses atrás. El aire parecía cargado de recuerdos. No he vuelto porque no estaba listo, dijo. Yo bajé la mirada. Lo entiendo. Hubo un silencio largo. Todavía estoy enojado, confesó. Con papá. Con ella. Con todo. Asentí lentamente. Y conmigo también, añadió. Esa parte me dolió más que todas las otras. No lo negué. Sí, también conmigo. Él suspiró. Pero me di cuenta de algo. Levanté la mirada. Si sigo huyendo, nunca voy a salir de esto. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez no eran solo de dolor. Eran de algo más complejo. Esperanza, tal vez. O perdón naciendo lentamente. No hubo reconciliación mágica. No hubo abrazos de película. Solo dos personas rotas intentando sentarse en el mismo espacio sin romperse más. Mi hijo no volvió a vivir conmigo ese día. Pero tampoco se fue como antes. Y eso, en nuestra nueva realidad, ya era un comienzo. Esa noche, cuando se fue, me quedé en la puerta viéndolo alejarse. El mismo camino. Pero esta vez, no sentí que lo perdía. Sentí que, tal vez, aún quedaba algo por reconstruir. No la familia que fuimos. Sino algo distinto. Algo más frágil. Pero real.
El invierno siguió su curso como si nada hubiera pasado, aunque en nuestra casa cada día era una batalla silenciosa contra lo que ya no se podía arreglar. Mi hijo volvió a desaparecer después de aquella visita. No fue un abandono abrupto como la primera vez. Esta vez fue más lento, más consciente. Se despidió con una mirada larga, como si quisiera decir muchas cosas y ninguna encontrara salida. Volveré, dijo finalmente. Pero no había certeza en esa palabra. Y yo ya había aprendido a no aferrarme a promesas frágiles. Las semanas siguientes fueron distintas, pero no menos difíciles. El dolor ya no era una explosión como antes. Ahora era algo más profundo, más silencioso. Una herida que no sangra, pero tampoco cierra. Empecé a vivir en automático. Despertar. Café. Silencio. Ventanas. Recuerdos. Repetición. Una mañana, mientras limpiaba la cocina, encontré algo inesperado. Un objeto pequeño, olvidado detrás de un cajón. Una fotografía. Era antigua, de hace años. Mi hijo pequeño, Javier y yo en una tarde de verano. Sonreíamos. Parecíamos felices. Parecíamos una familia normal. Me senté en el suelo sin darme cuenta. La foto temblaba en mis manos. Y entonces comprendí algo doloroso. Nada de lo que se había roto había sido instantáneo. Se había fracturado poco a poco, en silencio, durante años. Ese pensamiento me acompañó todo el día. Y por primera vez desde la confesión, no pensé solo en la traición. Pensé en el antes. En los silencios dentro del matrimonio. En las conversaciones que ya no ocurrían. En las miradas que se evitaban. En la distancia que crece sin que nadie la nombre. Pero no importaba cuánto analizara el pasado, la realidad seguía siendo la misma. Mi familia estaba destruida. Un día recibí una llamada inesperada. Número desconocido. Contesté sin pensar. Mamá. Mi corazón se detuvo. Hijo. Su voz sonaba cansada. Estoy en la ciudad. No supe qué decir. Necesito verte, añadió. Nos encontramos en un pequeño café, lejos de casa. Cuando lo vi entrar, algo dentro de mí se quebró otra vez. Había perdido peso. Sus ojos tenían ojeras profundas. Ya no era el joven que había salido de casa lleno de planes y sueños. Era alguien que había sobrevivido a algo demasiado grande. Nos sentamos sin abrazarnos. El aire entre nosotros estaba lleno de cosas no dichas. No estoy bien, dijo finalmente. Asentí. Lo sé. No he podido dormir bien en meses. Guardé silencio. Todo me viene a la cabeza todo el tiempo, continuó. Ellos, papá. Laura, tú, la casa, todo. Sus manos temblaban ligeramente. A veces pienso que si no hubiera sabido nada, sería más fácil. Esas palabras me dolieron, pero no lo interrumpí. Porque era verdad. La ignorancia a veces es una forma de paz. Pero luego me odio por pensar eso, añadió rápidamente. Porque no quiero vivir en una mentira. Lo miré. La verdad duele más de lo que uno imagina, dije suavemente. Él bajó la cabeza. No sé cómo seguir adelante. Esa frase. La misma pregunta que yo me hacía cada día. Hubo un silencio largo. Finalmente, preguntó. ¿Tú cómo lo haces? Me sorprendió la pregunta. Porque la respuesta era simple. Y brutal. No lo hago, admití. Solo sobrevivo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. He pensado en irme del país, dijo. No reaccioné de inmediato. Empezar de nuevo, lejos de todo esto. Lo miré con cuidado. ¿Eso te haría feliz? Se quedó en silencio. No lo sé. Y ahí estaba la verdad. Ninguno de nosotros sabía nada.
Solo intentábamos escapar del dolor en direcciones distintas. Después de ese encuentro, algo cambió. No de forma dramática. Pero sí real. Empezamos a hablarnos más. Mensajes cortos. Llamadas ocasionales. Silencios compartidos que ya no eran tan incómodos. Un día, le pregunté por Javier. Se quedó callado. No he hablado con él, respondió. Yo tampoco. Otro silencio. No sé si quiero verlo otra vez, añadió. Asentí lentamente. Porque entendía ese sentimiento. Javier se había convertido en una ausencia permanente. No estaba muerto. Pero tampoco estaba presente. Era una figura suspendida en algún lugar fuera de nuestra vida. Con el paso del tiempo, empecé a salir más de casa. Primero caminatas cortas. Luego compras. Después visitas a viejas amigas. El mundo seguía girando, incluso si el mío se había detenido. Una tarde, mientras caminaba por un parque, vi algo que me detuvo. Una pareja joven discutiendo suavemente. No era una pelea fuerte. Solo una diferencia de opinión. Pero había algo en su forma de hablarse, que me dolió. Porque me recordó que alguna vez yo también había tenido eso. No la perfección. Pero sí la conexión. Esa noche lloré por primera vez en semanas. No por lo que pasó. Sino por lo que ya no volvería. Meses después, recibí una carta. Sin remitente. Pero reconocí la letra antes de abrirla. Javier. Sé que probablemente no quieras leer esto. Pero necesitaba escribirte. No busco perdón. Ya no creo merecerlo. Solo quiero decirte que me equivoqué. No solo contigo. Con todo. Perdí a mi hijo. Perdí mi hogar. Perdí lo único que realmente importaba. Y ahora vivo con eso cada día. Laura ya no está en mi vida. Se fue a otro país. No volvimos a hablar. Supongo que todos huimos de algo. Yo no supe quedarme cuando debía. Si alguna vez puedes, dile a nuestro hijo que lo extraño. Javier. Leí la carta varias veces. No sentí rabia. No sentí alivio. Solo una tristeza profunda, sin forma. Se la mostré a mi hijo cuando lo vi semanas después. La leyó en silencio. Cuando terminó, la dejó sobre la mesa. No sé qué siento, dijo. No tienes que decidir ahora, respondí. El tiempo siguió pasando. Y aunque nada volvió a ser como antes, algo dentro de nosotros empezó a cambiar. No era perdón completo. No era olvido. Era algo más pequeño. Más humano. Aceptación parcial. Un día, mi hijo me dijo algo inesperado. Creo que algún día podré perdonarlos. Lo miré sorprendida. Pero no hoy, añadió. Asentí. Eso está bien. Porque entendí algo importante. El perdón no es un evento. Es un proceso largo. A veces toma años. A veces nunca llega completamente. Y yo, por primera vez, dejé de esperar que la vida volviera a ser como antes. ¿Por qué no lo haría? Pero mientras observaba a mi hijo sentarse en mi sala, mientras escuchaba su respiración tranquila por primera vez en mucho tiempo, entendí algo diferente. No todo lo roto está perdido. Algunas cosas solo cambian de forma. Y aunque la familia que tuvimos ya no existía, aún quedaba la posibilidad de construir otra. Más lenta. Más frágil. Pero quizás, más honesta. El tiempo tiene una forma extraña de seguir adelante incluso cuando uno siente que se ha quedado atrapado en el mismo lugar. En nuestra casa, los días dejaron de ser una sucesión de dolor constante y se convirtieron en algo más difícil de definir, una rutina herida, pero viva. Ya no había gritos. Ya no había confesiones. Solo una calma frágil, como hielo fino sobre un río profundo. Y aún así,
Por primera vez en mucho tiempo, esa calma no dolía todo el tiempo. Mi hijo empezó a quedarse más. No siempre, pero lo suficiente para notar la diferencia. Traía libros, a veces trabajo, a veces ampliamente silencio. Y el silencio, curiosamente, ya no era enemigo. Era compañía. Una tarde, mientras él revisaba su teléfono en la sala, me miró de repente. ¿Has pensado en vender la casa? La pregunta me tomó por sorpresa. Miré alrededor. Las paredes. Las fotos. Los recuerdos que ya no sabían ahogar. Sí, respondí lentamente. Muchas veces. Él asintió. Tal vez sería más fácil. No respondí de inmediato. Porque no estaba segura de si más fácil era lo mismo que mejor. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa en silencio. Pasé por la cocina donde todo había comenzado a romperse. Por el pasillo donde tantas conversaciones normales habían ocurrido sin importancia. Por la puerta principal donde mi hijo se había ido la primera vez. Cada rincón tenía memoria. Y cada memoria tenía dolor. Pero también había algo más. No todo era destrucción. También había vida. Una vida que había sobrevivido a la destrucción. A la mañana siguiente tomé una decisión. No vendería la casa. No todavía. No como huida. Sino como intento de reconstrucción. Le conté a mi hijo. No discutió. Solo dijo. Entonces habrá que limpiarla. Y esa frase, simple y práctica, me hizo sonreír por primera vez sin esfuerzo. Empezamos poco a poco. Primero los armarios. Luego las habitaciones. Después los objetos olvidados. Era como abrir capas de un pasado que había estado cerrado demasiado tiempo. En el desván encontramos cosas que habíamos olvidado por completo. Cajas con fotos. Cartas antiguas. Regalos de cumpleaños. Y entre todo eso, algo que me detuvo en seco. Una carta sin abrir de Laura. Mi mano se quedó suspendida sobre el papel. Mi hijo la miró. ¿Quieres leerla? No respondí enseguida. Pero finalmente asentí. La abrimos juntos. La letra era inestable, como si hubiera sido escrita con miedo. Sé que probablemente no debería escribir esto. Pero necesito hacerlo aunque nadie lo lea. Yo no entré en esta familia con intención de destruirla. Pero lo hice. Y no hay día en que no lo lamente. Javier y yo no supimos detenernos a tiempo. Pero eso no me excusa. Sé que lo que hice no tiene perdón fácil. Solo quería que supieras que lo siento. De verdad lo siento. Laura. El silencio después de leerla fue pesado. Pero diferente. No era el silencio de la sorpresa. Era el silencio de algo ya conocido, pero nunca procesado completamente. Mi hijo dejó la carta sobre la mesa. No cambia nada, dijo. Y tenía razón. Pero tampoco era el punto. Esa noche, mientras cenábamos, él habló de algo inesperado. La vi. Me quedé quieta. ¿A quién? A ella. El aire cambió. Laura, añadió. No pregunté cómo ni cuándo. Solo esperé. Él bajó la mirada. Fue casualidad. En una cafetería. Guardó silencio unos segundos. No hablamos mucho. ¿Qué te dijo? Que no quería hacerme daño. Sonrió con amargura. Todos dicen eso después. No respondí. Porque no había una respuesta correcta. Solo verdades incompletas. ¿Te afectó? Pregunté finalmente. Se tomó su tiempo. Sí, pero no como antes. Me miró. Ya no siento rabia constante. Eso me sorprendió. Solo cansancio, añadió. El cansancio. Una emoción que no se habla mucho,
pero que lo consume todo cuando se instala. Los meses siguieron pasando. Y con ellos, algo cambió lentamente en nosotros. No fue una transformación repentina. Fue más bien una acumulación de pequeños gestos. Una conversación más larga. Una comida compartida sin tensión. Una risa breve que no se sentía traición al pasado. Hasta que un día, mi hijo dijo algo que no esperaba. Quiero visitar a papá. El tenedor se detuvo en mi mano. ¿Estás seguro? Asintió. No por él, aclaró. Por mí. No supe qué decir. Porque esa decisión no me pertenecía. Solo podía observarla. La visita se organizó sin dramatismo. Javier vivía ahora en otro lugar, un pequeño apartamento lejos del centro. Mi hijo fue solo. Yo no insistí en acompañarlo. Había cosas que necesitaban ocurrir sin testigos. Volvió esa noche. No lloraba. Pero tampoco estaba igual. Se sentó en la sala en silencio largo tiempo. Finalmente habló. No es feliz. No respondí. Pero tampoco yo lo soy completamente, añadió. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. Porque era honesta. Demasiado honesta. No sé qué esperaba encontrar, dijo. Tal vez un cierre. O odio. O indiferencia. Me miró. Pero solo encontré a alguien cansado. El tiempo siguió su curso. Y esa palabra volvió a aparecer muchas veces en nuestra casa. Cansancio. No dolor puro. No rabia constante. Cansancio. Una tarde, mientras organizábamos el jardín, mi hijo me hizo una pregunta inesperada. ¿Crees que la gente puede cambiar de verdad? Me quedé pensando. El viento movía las hojas secas alrededor. Creo que la gente puede aprender, respondí. Pero cambiar, no siempre. Él asintió lentamente. Eso suena más real. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, cenamos sin hablar del pasado. Hablamos de cosas pequeñas. El clima. El trabajo. Un libro. Una película. Cosas normales. Y la normalidad, después de todo lo vivido, se sentía extraña. Pero también reconfortante. Semanas después, ocurrió algo inesperado. Recibí una llamada. Número desconocido. Contesté sin pensar demasiado. ¿Elena? Mi respiración se detuvo. Era Laura. No quiero molestarte, dijo rápidamente. Solo, quería saber cómo está él. Mi hijo estaba en la cocina. Podía oírlo a lo lejos. Está mejor, respondí con cuidado. Silencio. Me alegra, dijo ella. Hubo una pausa larga. He estado en terapia, añadió. He intentado entender todo. No respondí. No espero perdón, continuó. Solo quería decirlo. Cuando colgó, me quedé quieta. No sentí rabia. Ni compasión. Solo distancia. Una distancia saludable, por primera vez. Esa noche no le conté la llamada a mi hijo. No porque fuera secreto. Sino porque no era necesario cargarlo con algo que ya no lo afectaba directamente. Pero el destino, a veces, no necesita ser invocado para aparecer. Unos días después, él me dijo. La vi otra vez. Me giré. ¿Laura? Asintió. Fue casual. No pregunté más. Solo esperé. Me pidió perdón, dijo. El silencio se instaló. ¿Y tú? Pregunté al fin. Se encogió de hombros. Le dije que no sabía qué significaba eso ya. Esa respuesta no era perdón. Tampoco era odio. Era algo intermedio. Algo humano. El tiempo siguió pasando. Y por primera vez, no lo sentí como enemigo.
Un día, mientras tomábamos té en la terraza, mi hijo dijo algo inesperado. Creo que puedo estar en paz con esto. Lo miré. No feliz, aclaró. Solo en paz. Y entendí que esa era quizás la forma más realista de sanar. No volver atrás. No borrar. No reparar completamente. Solo aprender a vivir con las grietas sin que destruyan todo lo demás. La casa ya no era la misma. Nosotros tampoco. Pero tampoco éramos los mismos que habían sido destruidos. Éramos algo nuevo. Algo imperfecto. Algo todavía en construcción. El final no llegó como un gran acontecimiento, ni como una despedida dramática. Llegó de la forma más silenciosa posible, casi imperceptible, como llegan las cosas que realmente se quedan. Un día cualquiera. Sin avisos. Sin señales claras. Solo un cambio leve en el aire de la casa. Habían pasado casi 2 años desde aquella tarde en la casa de verano. 2 años desde la revelación. 2 años desde que mi vida se partió en 2 versiones, la anterior y la que intentábamos construir después. Y sin embargo, al mirarlo desde la distancia, ya no sentía que vivía dentro de una herida abierta. Sentía algo distinto. Una cicatriz. Mi hijo se había mudado a un pequeño apartamento cerca del centro. No demasiado lejos, pero lo suficiente para tener su propio espacio, su propia vida, su propio silencio. Venía a verme a menudo. A veces a cenar. A veces solo a tomar té. A veces sin razón alguna. Y eso era lo más importante, ya no venía por obligación emocional, sino por elección. Javier había dejado de ser una presencia constante incluso en la conversación. No había reconciliación formal. No había cierre perfecto. Solo una distancia establecida por el tiempo y por decisiones que nadie volvió a discutir. Mi hijo hablaba de él de vez en cuando, sin dolor agudo, como quien menciona un capítulo cerrado de un libro. Laura había desaparecido del centro de nuestra historia. No del mundo, pero sí de nuestra vida emocional. Ya no era un fantasma constante. Solo un recuerdo lejano, incómodo, pero ya no destructivo. La casa, en cambio, había cambiado físicamente. Habíamos pintado algunas habitaciones. Reparado otras. Tirado objetos viejos. Guardado fotografías en cajas en lugar de dejarlas expuestas como heridas visibles. El espacio había dejado de ser un museo del pasado. Se había convertido, lentamente, en un lugar habitable otra vez. Esa mañana en particular, el sol entraba por la ventana de la cocina de una forma distinta. Más suave. Más cálida. Como si incluso la luz hubiera aprendido a no lastimar. Yo estaba preparando café cuando mi hijo entró. Sin prisas. Sin tensión. Solo presencia. Buenos días, dijo. Buenos días, respondí. Y sonreí. No por cortesía. Sino porque ya no era extraño hacerlo. Se sentó frente a mí. No había urgencia en su postura. No había noticias malas. Eso, en nuestra historia, ya era una forma de paz. Voy a viajar, dijo de repente. Lo miré. ¿Trabajo? Negó con la cabeza. Vacaciones. Solo, necesito cambiar de aire. Asentí lentamente. Me parece bien. Hubo un silencio cómodo. De esos que antes no existían. Quería decírtelo antes de irme, añadió. ¿Cuándo te vas? En 2 días. No sentí ansiedad. No sentí miedo de perderlo otra vez. Solo una aceptación tranquila. Porque ya había aprendido que el amor no siempre significa presencia constante. A veces significa dejar ir sin romperse. Esa tarde la pasamos juntos arreglando el jardín. Algo simple. Manos en la tierra. Plantas nuevas. Un intento de vida creciendo donde antes solo había recuerdos. Mientras trabajábamos, me dijo. ¿Te das cuenta de algo? ¿De qué?
Antes, esta casa estaba llena de silencio pesado. Ahora, es solo silencio normal. Lo miré. Y tenía razón. El silencio ya no era enemigo. Era simplemente espacio. Esa noche cenamos juntos. Sin televisión. Sin teléfonos. Sin distracciones. Solo comida sencilla y conversación ligera. Hablamos de su viaje. De lugares que quería ver. De cosas que quería hacer. No mencionamos el pasado. Y eso también era una forma de libertad. Cuando terminó la cena, se quedó un momento sentado. Como si quisiera decir algo más. Finalmente lo hizo. Creo que estoy bien, dijo. No lo dijo con seguridad absoluta. Pero sí con sinceridad. Lo miré durante unos segundos. Y entendí que esa frase no significaba perfección. Significaba equilibrio. Algo que habíamos tardado años en reconstruir. Yo también, respondí. Y era verdad. No estaba completamente curada. Pero ya no estaba rota. La noche antes de su viaje, lo acompañé a preparar su maleta. No había drama. No había despedida dolorosa. Solo gestos normales. Ropa doblada. Documentos. Pequeñas cosas de vida cotidiana. Antes de irse a dormir, se detuvo en la puerta. Mañana salgo temprano, dijo. Asentí. Lo sé. Hubo un silencio breve. Luego añadió. Gracias por no rendirte. Esa frase me tomó desprevenida. No respondí de inmediato. Porque no estaba segura de qué significaba exactamente rendirse en nuestro contexto. Pero finalmente dije. Nunca fue una opción. Sonrió ligeramente. Y se fue a su habitación. Esa noche no dormí mucho. No por tristeza. Sino por conciencia. Algo dentro de mí sabía que un ciclo estaba terminando. No de forma trágica. Sino de forma natural. A la mañana siguiente lo acompañé a la puerta. El aire era fresco. El cielo claro. La ciudad comenzaba su rutina habitual. Nos miramos. No había necesidad de discursos largos. Ni de promesas. Ni de explicaciones. Llámame cuando llegues, dije. Lo haré, respondió. Nos abrazamos. No fue un abrazo desesperado. Ni intenso. Fue un abrazo tranquilo. De esos que no buscan retener, sino despedir con respeto. Cuando se fue, me quedé en la puerta mirando hasta que desapareció. Pero no sentí vacío. Sentí continuidad. Volví a entrar en la casa. La cocina estaba ordenada. La luz seguía entrando por la ventana. El café aún estaba caliente. Me senté. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensé en lo que se había perdido. Pensé en lo que seguía aquí. La casa ya no era un lugar de dolor. Tampoco era un lugar perfecto. Era simplemente un hogar vivido. Con historia. Con grietas. Con reconstrucción. Pasaron los días. Mi hijo llamó cuando llegó a su destino. Luego otra vez días después. Las llamadas eran simples. Naturales. Sin carga emocional excesiva. Y eso era suficiente. Una tarde, mientras caminaba por el jardín, me detuve a observar las plantas nuevas. Habían crecido más de lo que esperaba. Pequeños brotes verdes donde antes solo había tierra removida. Y entendí algo sin necesidad de palabras. La vida no vuelve a ser como antes. Pero sigue siendo vida. Esa noche escribí una carta. No para enviar. Sino para cerrar dentro de mí lo que no necesitaba más explicaciones. Hubo un tiempo en que pensé que todo había terminado. Pero no terminó. Se transformó. Perdimos cosas que no se pueden recuperar. Pero no lo perdimos todo.
Aprendimos a vivir con lo que quedó. Y eso, aunque no sea perfecto, también es una forma de seguir. Doblé la carta. La guardé. Y no volví a leerla. Meses después, en una llamada corta, mi hijo me dijo: «Estoy bien aquí». Y yo respondí: «Me alegra». Y lo estaba. De verdad. Una tarde, sin darme cuenta, me descubrí riendo. No por nostalgia. No por recuerdo. Sino por algo que ocurría en el presente. Algo pequeño. Algo real. Y en ese instante comprendí el verdadero final de nuestra historia. No fue la traición. No fue la ruptura. No fue la distancia. Fue el momento en que dejamos de vivir dentro del pasado. Y empezamos, por fin, a vivir otra vez.